Bien, pues nada, buenas tardes nuevamente. Vamos a seguir desgranando la palabra en este libro, en esta carta del apóstol Pablo a Colosenses. Ya nos queda poco para terminar este primer capítulo. Siempre estamos muy poquito a poco viéndolo, de bendición. Y quería que me acompañarais en el versículo 24 hasta el final del capítulo primero. Colosenses 1, 24. Dice la palabra: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Pasamos a otra parte de esta carta. Si recordamos, pues anteriormente dejábamos a Pablo presentándose a sí mismo como ministro, como servidor, como esclavo del Evangelio. Y ahora aparca esa explicación que le estaba dando de la obra reconciliadora de Cristo y viene a centrarse en hablar de su propio ministerio, aquí entre los colosenses y entre todos los hermanos a los que visitaba y con los que se comunicaba. Y vemos en esta parte de la carta cómo el apóstol pues quiere hacer ver a estos hermanos de Colosas que en estos momentos él no está de vacaciones, no está de viaje misionero tampoco está en una campaña evangelística, sino que él está en la cárcel y está sufriendo a causa del Evangelio. Sin embargo, a pesar de todos estos sufrimientos que el apóstol está teniendo, está experimentando, pues en lugar de lamentarse, el apóstol quiere hacerles ver que su aflicción para él es motivo de gozo. Pero no porque en sí Pablo sea masoquista y le guste el dolor, le guste el sufrimiento, para nada. Él no disfruta de esos sufrimientos, no en sí. Lo que pasa es que él se goza en lo que el Señor está haciendo a través de él por medio de estos sufrimientos. Y esto, hermanos, es una enseñanza muy importante para nosotros. Es importante porque hay muchas razones por las que nosotros podemos también experimentar gozo en medio de las aflicciones, en medio de los problemas y en medio de los ataques cuando nos atacan por nuestra fe. ¿Por qué podemos nosotros experimentar gozo? Hay varias razones, hay muchas. Dice 2 Corintios que la leve aflicción momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Ese puede ser un motivo por el que podemos experimentar ese gozo. También porque es por medio de estos sufrimientos como nuestro Padre, nuestro Señor, nos va disciplinando y nos va llevando a la madurez y a la santidad. También porque nosotros estamos librando una guerra espiritual diaria, pero tenemos la confianza, la certeza de que la victoria ya la tenemos, está asegurada esa victoria. También porque es un honor, un alto honor, ser tenidos como dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Cristo. Y participar también de estos sufrimientos nos va a llevar a una comunión muy especial con Él. ¿Por qué? Pues porque estamos experimentando lo que Él en su momento Él ya experimentó. En Mateo capítulo 5, versículos 11 y 12, dice la palabra: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos,
porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros, o de vosotros. Y si vamos continuando, Colosenses, pues sabemos que Pablo, ya hemos visto cómo se ha referido, ha tenido dos analogías, ¿no? El cuerpo y la cabeza. El cuerpo de Cristo, el cuerpo que es la Iglesia, y a Cristo como cabeza de ese cuerpo. Por eso ya estamos familiarizados con ello. Pero vemos este versículo y necesitamos entender un poquito más esas ramificaciones que se extienden. Por eso vamos a volver a meditar un poco en ello. Pablo, cuando habla de los colosenses, está diciendo que padece, que está padeciendo por ellos, y esto, hermanos, puede resultarnos extraño, porque es probable que el apóstol no hubiera visitado en su vida Colosas. Entonces vemos que está sufriendo por ellos, pero en realidad no los conoce. No tenemos Zoom, no tenemos para vernos, no. Ese señor estaba en Colosas, no lo iba a ver en su vida, a lo mejor. Que el apóstol sufriera por otros hermanos a los cuales conocía, pues era lógico, ¿no? También podía sufrir por Epafras. Hemos visto al principio, ¿no?, de nuestro estudio que Epafras fue el que llevó todo el Evangelio al Valle del Lico. Pues era lógico que sufriera por Epafras, porque con toda seguridad le conocía. Pero ¿cómo es posible que el apóstol esté hablando de esos sufrimientos por ellos? No los había visto nunca. Podemos entender, ¿no?, que se expresa el apóstol así a causa de la visión que él tiene de la Iglesia, como hemos visto, como cuerpo de Cristo. Sabemos que en el Antiguo Testamento el término asamblea de Israel incluía a todo el pueblo de Dios, y a pesar de que se pudieran encontrar dispersos por diferentes sitios, pero la asamblea era el pueblo de Dios. En el contexto que estamos leyendo de Colosenses, pues es evidente que Pablo está hablando también de la Iglesia como si fuera una sola entidad, un todo. Está dividida en diferentes congregaciones locales, pero sigue siendo un todo. Por eso este sufrimiento al que se refiere el apóstol también incluye a estos hermanos colosenses, aunque no los conocieran. Entonces, hermanos, podemos también hacernos varias preguntas. ¿Y nosotros? Nosotros vemos a la Iglesia también como una unidad, vemos a la Iglesia como algo, como un cuerpo, como un conjunto, o hacemos distinciones. ¿Nos creemos que somos una parte integrante del cuerpo de Cristo? ¿Vemos a otras denominaciones como cuerpo de Cristo? Tenemos que recuperar esta visión del apóstol. Tenemos que ver que hoy en día también sabemos que hay cristianos que están siendo perseguidos, que están siendo martirizados en este mundo. En muchas partes de la tierra hay cristianos que están pasándolo muy mal. Y esto, hermanos, no nos puede dejar apáticos, no nos puede dar igual. Ellos son parte nuestra. ¿Por qué? Pues porque también pertenecen al mismo cuerpo al que pertenecemos nosotros. Y cuando ellos sufren, el cuerpo padece. Por eso, hermanos, es nuestro deber. Tenemos que compartir ese dolor, intentar hacer por ellos todo lo que podamos y, por supuesto, solidarizarnos con ellos por el instrumento más fuerte que tenemos como creyentes, que es la oración. Estar siempre pendiente del cuerpo de Cristo, orando también por ellos. Vemos que entonces el apóstol pues tiene esta visión, ¿no?, de la unidad de la Iglesia. Entonces vamos a pasar a ver esas controvertidas palabras, ¿no?, de la segunda parte del versículo, que nos dice: y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. Ante esta parte tenemos que estar convencidos, entender que el apóstol Pablo no se está atribuyendo aquí a sí mismo ninguna función salvadora
no compartida con nadie más, excepto con Cristo. Sino que no debemos entender esto. El apóstol no se está atribuyendo nada similar a lo que Cristo hizo en la cruz. Pero tenemos que entender que somos todos los creyentes, los que cuando sufrimos también, por causa de Cristo, de alguna manera completamos los sufrimientos del Señor. Y esto es así porque esa relación que hemos hablado entre la Iglesia como cuerpo y Cristo como cabeza de la Iglesia es muy estrecha, como una cabeza y un cuerpo. Si separamos la cabeza del cuerpo, no hay más historia, ya no hay relación ninguna. Tan estrecha es esta relación que Cristo toma cada atropello cometido contra los creyentes, contra su Iglesia, como si fuera un atropello contra Él mismo. Nuestro Señor se duele con nosotros. Y esto lo aprendió Pablo muy pronto. Pablo lo aprendió en el principio de su conversión, cuando iba camino de Damasco, cuando la voz le dijo desde el cielo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo estaba persiguiendo a Cristo, Cristo ya no estaba. Pablo estaba persiguiendo a los cristianos. Pero el Señor le pregunta por qué Él está persiguiendo a Él. Hermanos, todo insulto, todo abuso que esté dirigido a un creyente, se dirige también a Cristo. Pero también tenemos que tener clara una cosa, como hemos visto, y es que no quiere decir que estos sufrimientos de la Iglesia vayan a tener también un valor redentor ni expiatorio. Nosotros no tenemos, todos los sufrimientos no salvan a nadie, no nos salvan ni a nosotros mismos. Solo el sacrificio de nuestro Señor Jesús, como hemos escuchado en esta mañana, ofrecido en la cruz del Calvario, una vez para siempre. Solo eso puede lograr nuestra justificación. Solo los sufrimientos de Cristo mismo pueden reconciliarnos con el Padre. Solo eso. Por eso, hermanos, no tenemos que caer en errores, sobre todo en el error del catolicismo, ¿no? El catolicismo pues sugiere que estos sufrimientos que tenemos, que los méritos que podamos contraer, pues son necesarios, ¿no?, para completar el sacrificio de nuestro Señor. Y esta interpretación pues ciertamente haría que el apóstol Pablo estuviera contradiciéndose en esta misma carta. ¿Por qué? Pues porque si nos acordamos del contexto de la carta, el apóstol está confrontando una herejía. En esa herejía se negaba, decía que sí, que Cristo, si recordamos de anteriores ocasiones, Cristo era un medio por el cual acercarse a Dios, tener comunión con Dios, pero había muchos más. Entonces, si nosotros como creyentes consideramos que no es solo la obra de Cristo en la cruz la que nos limpia del pecado, sino que nosotros tenemos que añadir cosas, pues hermanos, estamos haciendo lo mismo que esta herejía. Esta herejía negaba la eficacia de Cristo, de la obra completa en la cruz, y requería que los creyentes hicieran esfuerzo, hicieran prácticas ascetas para llegar a Dios. Si Pablo dijera esto, se estaría contradiciendo la misma carta. Pero también tenemos que tener en cuenta que esto no quiere decir que las aflicciones de la Iglesia no vayan a contribuir en nada a la salvación de los perdidos. Al contrario, estos sacrificios, sin estos sacrificios, la salvación puede ser que jamás alcanzara a estas personas. Por ejemplo, los creyentes de hoy día no vamos a ser salvos, ni somos salvos por los sufrimientos, por los terribles sufrimientos que padecieron nuestros hermanos, los mártires, ¿no?, del siglo pasado. Tenemos muy cerca el castillo de San Jorge, conocemos muy bien la historia, se nos ha contado muchas veces, nuestro hermano Manolo con la Reforma. Esos sufrimientos no son expiatorios, no nos salvan de nada, pero gracias a eso nosotros estamos aquí. Si nuestros hermanos espirituales, nuestros pasados, no podemos decir, nuestros antecesores, no hubieran sufrido esos sufrimientos, posiblemente muchos de nosotros no estaríamos aquí en este momento, ni habríamos sido salvos.
Cristo sufrió por la Iglesia y ahora es la Iglesia la que sufre por Cristo. Dice Filipenses, capítulo 1, versículos 29 y 30. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Resumiendo, hermanos, en este versículo, como creyentes necesitamos descubrir y afrontar tres realidades. La primera es que la extensión y la proclamación fiel del Evangelio nos va a llevar a diversas formas de sufrimiento. Vamos a sufrir si queremos ser fieles, proclamando la buena nueva. Como el apóstol, nosotros vamos a completar esas aflicciones que hemos leído, las aflicciones de Cristo. En segundo lugar, el participar también de estas aflicciones, pues verdaderamente es un gran honor, un honor inmenso para nosotros, porque tenemos comunión con nuestro Señor en sus padecimientos y sabemos que no estamos solos. ¿Por qué? Pues porque el Señor mismo sufre con nosotros, está compartiendo nuestros sufrimientos. Y en tercer lugar, tenemos un beneficio final a este sufrimiento, y es ver cómo otros, como hemos visto en esto último, se van a beneficiar de ellos, van a ser confirmados en la fe por el ejemplo nuestro. Y todo esto, todas estas aflicciones son realmente poca cosa en comparación con el gozo puesto delante de nosotros, como dice en Hebreos. Seguimos en el versículo 25. Las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Anteriormente hemos leído cómo el apóstol Pablo se definía como ministro de Cristo y del Evangelio. Y ahora también se nos está diciendo aquí que también es ministro, como decíamos anteriormente, ministro, servidor, esclavo. También se nos dice que es ministro, servidor, esclavo de la Iglesia, Hemos escuchado de Cristo, del Evangelio y de la Iglesia. Pero hermanos, ¿se pueden servir a tres amos a la vez? Hemos dicho que leemos en la palabra que no podemos servir a Dios y a la riqueza. No podemos tener dos amos porque estaremos con uno y menospreciaremos al otro. Sin embargo, aquí parece que se nos da a entender que tenemos que servir a tres amos a la vez. A la Iglesia, a Cristo y al Evangelio. Y entender mal esto nos puede llevar a conflictos, grandes conflictos en nuestro servicio cristiano, en nuestro servicio al Señor. Porque si entendemos que la Iglesia es la dueña del ministro y que este servidor tiene que acatar las decisiones de la congregación, pues podemos encontrar claras contradicciones, ¿no?, con nuestro servicio al mismo Cristo. El apóstol Pablo, en realidad, no es igualmente ministro de Cristo, del Evangelio y de la Iglesia. Más bien, vemos que el Evangelio es el instrumento del que se vale el apóstol para su servicio. La Iglesia es la que se beneficia de este ministerio del apóstol. Y Cristo es, sin ninguna duda, el amo del que recibe instrucciones, cuya autoridad el apóstol acata y a quien tiene, en última instancia, que dar cuentas. Por todo esto, cuando Pablo está hablándonos de la Iglesia de la cual fue hecho ministro, no está diciendo que el Señor le haya mandado que se someta a la voluntad de la Iglesia y que reciba órdenes de ella, sino que su servicio a Cristo va a pasar como Señor único. Cristo es su único Señor, y el servicio va a pasar por tomar la forma
de edificar esa iglesia y de entregarse incluso por ella. Ese es el servicio que tiene Pablo en favor de la iglesia, por eso es ministro de la iglesia. Porque, hermanos, vivimos en una sociedad democrática en la que generalmente pues vemos que las decisiones se toman por mayoría. Tenemos un gobierno, en teoría, lo hemos decidido entre todos, y estas actitudes que tenemos, ¿no?, democráticas, podemos decir, nos resulta muy fácil traspasarlas a lo que son a la Iglesia, ¿no? Estas actitudes, estas maneras de actuar en sociedad en la que vivimos, pues las traspasamos también a nuestras iglesias, a nuestras congregaciones. Y por eso podemos acabar pensando que es muy positivo tener un espíritu crítico dentro de la congregación, que en cuanto a la gestión de nuestros pastores, de nuestros líderes, y nos fijamos, ¿no?, lo que ocurre a nuestro alrededor, vemos cómo los medios de comunicación, la oposición al gobierno, ¿no?, pues continuamente arremeten contra las formas de actuar, están siempre poniendo en solfa todo lo que está haciendo el gobernante de turno. Sin embargo, en Cristo tenemos que tener claro que los pastores son los que están llamados a velar por el comportamiento de las ovejas, y no al revés, no las ovejas, el de los pastores. Podemos pensar que la congregación tiene el derecho y el deber también de decirle a los pastores cómo tienen que actuar para gobernar nuestra iglesia. Pero según las Escrituras esto no es así. Es Cristo mismo quien tiene que dar las instrucciones a los pastores para que gobiernen a la iglesia. Lo ha dicho nuestro hermano Ángel. Es necesario, hermano, obedecer a Dios antes que a los hombres. Y es cierto, ¿no?, que como congregación tenemos que evitar tratar a los pastores, a los líderes, como empleados de nuestra iglesia, que están obligados, ¿no?, a seguir la directriz que marca la mayoría. Eso no es así. Pero tampoco es así que los pastores tengan que ejercer una tiranía sobre el rebaño. Es verdad que los pastores son los directores del conjunto, pero la manera en la que deben dirigir a la congregación es mediante el ejemplo, no mediante la prepotencia. Mediante el trabajo sacrificado, no mediante el mando autoritario, porque el ministerio, hermano, es un servicio, no es un señorío. El pastor debe atender a las necesidades del rebaño a fin de ministrarle adecuadamente. Dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y esta idea del servicio a la Iglesia pues se hace explícita, ¿no?, en la frase que hemos leído, para beneficio vuestro. Pablo sirve a la Iglesia no en el sentido de someterse a su autoridad y a sus instrucciones, sino en el sentido de trabajar con sacrificio para el bien de la Iglesia. Y hay otro matiz que vamos a ver a continuación, y es que ese por beneficio vuestro puede querer decir no tanto para beneficio de los colosenses como para beneficio de los gentiles, como más adelante estamos leyendo. Pablo es el apóstol de los gentiles. Vemos, continuando con el versículo, que si Pablo sirve así a los colosenses, se debe en última instancia a la administración de Dios. Todo el plan de salvación se remonta a Dios. El apóstol ha recibido
ha recibido de parte de Dios pues esta administración. Por tanto, él es administrador, entendiendo esa palabra como aquel que cuida los intereses o propiedad de otro. Él está al servicio de Dios. Dios le encomendó el tesoro del Evangelio para que administrara los misterios de Dios para la salvación de muchos, especialmente, como hemos dicho, el mundo gentil. Dice en 1 Corintios 4, versículo 1: Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Como veremos, Dios, en su providencia soberana, había tenido a bien confiar a Pablo la revelación de su plan para la incorporación de estos gentiles a la obra salvadora de Jesucristo. Y en esta frase pues podemos ver ese enorme privilegio, ¿no?, de participar en el plan de acción trazado por el mismo Dios. Asimismo, nosotros en realidad no hemos recibido ese encargo el encargo de los apóstoles, tampoco hemos recibido la función de recibir de nuestro Dios nuevas revelaciones doctrinales. Sin embargo, como Pablo, en realidad sí hemos recibido la comisión de administrar la palabra del Evangelio para la conversión de personas en nuestra generación. Y la cuestión en estos momentos es si nosotros estamos cumpliendo ese objetivo, porque se requiere de los administradores de Dios que cada uno se ha hallado fiel. Si leemos el versículo 2 de 1 Corintios, nos dice: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno se ha hallado fiel. Hermanos, saber que ese encargo que tenemos procede de Dios mismo puede frenar o debe frenar nuestra apatía. Y también tiene que sostenernos en esos momentos de oposición y de duda y de lucha. Por último, vamos a analizar la última frase del versículo, en la cual pues vemos la esencia en sí del ministerio de Pablo y en qué consiste su servicio para Cristo y a favor de la Iglesia. Dice: para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Y es una frase que se puede prestar a interpretación. La lectura más sencilla sería que el apóstol está diciendo que la manera principal que tiene Pablo de servir a la Iglesia es predicar fielmente todo lo que Dios ha revelado en su palabra. Sin embargo, esta lectura supone que lo que se tiene que cumplir es pues la proclamación del Evangelio. Pero eso no se dice, no se explica en sí en esta frase. También es posible otra interpretación o entender la frase en el sentido de que en la administración de Dios la revelación de la palabra ya fue completada a través de Pablo. Y esto es real, hermano, esto es así, ¿no? Porque aunque posteriormente se escribieron más libros después de estos escritos de Pablo, sin embargo en ellos no hay ningún gran misterio de la fe que no se encuentre ya en las cartas del apóstol. Podemos en realidad considerar que las revelaciones de Pablo completaron en sí la palabra de Dios. Y aquí el apóstol está a punto de decirnos acerca de esa manifestación del misterio oculto, que los gentiles entran por medio de Cristo ya en el ámbito de la salvación. Lo cual esto cierra completamente el círculo de la revelación divina. Ya no hay más doctrina, ya no hay más normas que necesiten manifestarse. Con estos escritos de Pablo la palabra de Dios ha sido completada, ya está llena. Hermanos, queda tiempo, pero dejamos para la próxima vez la conclusión de este primer capítulo de esta carta a los Colosenses. El Señor os bendiga.